Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de Vida consagrada, aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, que emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Hoy en la fiesta del Santísimo Redentor, para nosotros solemnidad del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Beato Domingo, intercede por todos nosotros. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio callado, silencioso de ellos, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones, además de las intervenciones de quien les habla, Padre Koldo Alzola, como he dicho, trinitario. También contaremos con la aportación de Amaro Villanueva, la sección Música para Evangelizar. El Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza nos ofrecerá Santos de ayer y hoy. Y don Gilberto Fernández Escalante, nuestro doctor en Historia, laico, colaborador laico, va a presentarnos también la historia de la vida religiosa, como lo está haciendo ahora en la Edad Media. Nos hablará hoy de Guillermo de Ockham y también el franciscanismo. Y hoy, 23 de octubre de 2025, como hemos dicho, es la fiesta del Santísimo Redentor para nosotros los trinitarios. En nuestra parroquia, ya vuelvo a decir, es la fiesta patronal, por tanto, solemnidad en mi parroquia, en la parroquia en la que yo ahora estoy y desde la que estoy emitiendo a todos ustedes. Hoy a las 8 tendremos la misa mayor, precedida por un tiempo de oración, por un tiempo de adoración de 7 a 8 y después haremos la misa mayor en honor al Santísimo Redentor, aunque también celebramos la fiesta patronal, como es costumbre en nuestra parroquia, el próximo domingo. El domingo 26 será la misa patronal, con todos los grupos, con todos los fieles también y todos los que estén invitados, todos están invitados a venir ese domingo a nuestra fiesta patronal, a la solemnidad del Santísimo Redentor. Y en esta fiesta recordamos el fundamento de nuestra vocación trinitaria. Precisamente en este momento en el que el Papa León, en su exhortación apostólica Dilexi Te, te amé, te he amado, nos recuerda el sentido de las órdenes redentoras. Permítanme que lea unos números de esa Dilexi Te, en la que el Papa León recoge el carisma de estas órdenes, ¿verdad?, de la orden trinitaria y la orden mercedaria. Dice lo siguiente, hablando de la redención de cautivos, el Papa dice, desde los tiempos en el número 59, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha visto en la liberación de los oprimidos un signo del reino de Dios. Jesús mismo, al iniciar su misión, proclamó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Lucas 4:18. Los primeros cristianos, incluso en condiciones precarias, rezaban y asistían a los enfermos, a los hermanos y hermanas encarcelados, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles y en diversos escritos de los padres. Esta misión liberadora se prolongó a lo largo de los siglos mediante acciones concretas, especialmente cuando el drama de la esclavitud y el cautiverio marcó sociedades enteras. Entre finales del siglo XII y principios del XIII, cuando muchos cristianos eran capturados en el Mediterráneo o esclavizados en las guerras, surgieron dos órdenes religiosas, dice el Papa en el número 60, la Orden de la Santísima Trinidad y de la Redención de Cautivos, trinitarios, fundada por San Juan de Mata y San Félix de Valois, y la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, los mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco con el apoyo de San Raimundo de Peñafort, dominico. Estas comunidades de consagrados, nos recuerda el Papa en la Dilexi Te,
nacieron con el carisma específico de liberar a los cristianos esclavizados, poniendo a disposición sus bienes y a menudo ofreciendo su propia vida a cambio. Los trinitarios, con el lema Gloria tibi Trinitas et captivis libertas, Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad, y los mercedarios que añaden un cuarto voto a los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, dieron testimonio de que la caridad puede ser heroica. La liberación de los cautivos era expresión del amor trinitario, un Dios que libera no sólo de la esclavitud espiritual, sino también de la opresión concreta. El gesto de rescatar de la esclavitud y de la prisión se considera una prolongación del sacrificio redentor de Cristo, cuya sangre es el precio de nuestro rescate. Ahí nos lo explica el Papa, ¿verdad?, en este número 60, como la función de nuestras órdenes y además también del fundamento teológico de nuestra espiritualidad. La espiritualidad original de estas órdenes estaba profundamente arraigada, dice el Papa en el número 61, en la contemplación de la cruz. Cristo es el Redentor de los cautivos por excelencia y la Iglesia, su cuerpo, prolonga este misterio en el tiempo. ¿Ven ustedes? Aquí está el fundamento de nuestra vocación y de las órdenes redentoras. Los religiosos no veían en el rescate una acción política o económica, fíjense lo que dice el Papa, sino un acto casi litúrgico, una ofrenda sacramental de sí mismos. Muchos, dice el Papa, entregaron sus propios cuerpos para sustituir a los prisioneros, cumpliendo literalmente el mandamiento. No hay amor más grande que dar la vida por los demás, por los amigos. Juan 15, 13, ¿verdad? La tradición de estas órdenes no cesó, al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas, la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las distintas adicciones. La caridad cristiana, el Papa ya sigue como la deriva de estas órdenes, del carisma redentor, pues ha sido una deriva hacia explorar nuevas formas de liberación, ¿verdad? Y acabará en el número siguiente, en el número 62, hablando también de la acción de la Iglesia en la pastoral penitenciaria, donde yo sé, os haré libres. Es el programa que Radio María tiene para la pastoral penitenciaria, que lo están también dirigiendo dos hermanos míos los viernes por la noche, el padre Sergio García y el padre Manuel García. Los dos hermanos de Córdoba están en este tema de pastoral penitenciaria. Para ser libres os ha liberado el Señor, ¿verdad? Os haré libres, os haré libres. Pues bueno, bendito sea, es un modo también actualizado y actual de la acción caritativo redentora en la Iglesia. Por eso damos gracias a Dios por este carisma, y estos números del Papa León me parecen magníficos, un resumen espléndido en la Dilexite, números 59, 60, 61, 62, sobre esta misión redentora, las órdenes redentoras, esta actividad de la liberación de los cautivos. Pidamos al Señor que nos conceda siempre ser fieles a la vocación a la que Él nos ha llamado. Que el Santísimo Redentor tenga piedad y misericordia de estas órdenes suyas y nos haga cada vez más fieles a nuestra vocación. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece. Radio María es la radio en la que estamos hablando, por la cual todos estos temas pueden ser hablados hoy en España. Así que un segundito. Radio María nos quiere decir algo, cómo poder ayudar en su tarea evangelizadora. Adelante, Radio María. Mes de octubre, mes misionero, mes del Rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera, pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado: está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien.
Y el Papa comentaba, este es el pecado de omisión. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión, misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos. ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, con la Virgen al servicio de la misión. Gracias, Radio María, por estar ahí, ¿verdad? No tengo más que decir. Y gracias también a tantos otros que hacen posible que esto siga adelante. Gracias a ustedes, oyentes, y gracias a todos los colaboradores de Radio María. De un modo u otro, todos colaboramos con esta actividad que es tan importante en estos momentos en los que estamos viviendo en España y en Europa, ¿verdad? Es necesario potenciar estos medios de evangelización, y en este caso la Radio de la Virgen. Bueno, pues seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Hoy saben ustedes que estamos hablando de la fiesta del Santísimo Redentor, solemnidad para la parroquia desde donde estamos emitiendo hoy, desde esta parroquia, para esta parroquia de Algorta. Y hoy el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza nos ofrece, pues en Santos de ayer y hoy, vamos a escucharlo ahora, en esta ubicación, en el programa, nos va a hablar sobre esta fiesta del Santísimo Redentor y por qué los trinitarios hacemos fiesta en el día de hoy, porque también esta fiesta del Santísimo Redentor, que tiene que ver con el Cristo de Medinaceli, pero bueno, lo va a explicar mucho mejor que yo, muchísimo mejor que yo, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Adelante, padre. Muy buenas tardes, querido padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda una vez más en este jueves 23 de octubre del año en curso el padre Alfredo Gutiérrez de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, quien jueves a jueves les acompaña en este espacio de crecimiento espiritual, de crecimiento en nuestra fe, en el conocimiento de los santos que componen nuestra amada Iglesia Católica y de algunas fiestas litúrgicas que celebramos a lo largo del año. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy queremos acercarnos a una celebración muy significativa dentro de la espiritualidad trinitaria, ya que hoy celebramos en toda la orden, a nivel del mundo, la fiesta del Santísimo Redentor, que para los trinitarios que vivimos en Algorta, en Getxo, País Vasco, pues no es una simple fiesta, es una celebración solemne, con carácter de solemnidad, ya que una de las parroquias que llevamos en este sector está bajo el título del Santísimo Redentor. Por ende, al ser nuestra fiesta patronal, para nosotros, trinitarios de Getxo, Algorta, pues es una solemnidad. Bien, mis queridos hermanos, teniendo en cuenta esto, pues hay que recordar que bajo este título, los hermanos de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos y toda la familia trinitaria celebran la obra redentora de Cristo, que inspira nuestro carisma de liberar a los cautivos. Es así como en estos cortos minutos pues descubriremos la historia, el contexto, la imagen venerada tanto en Madrid, en la iglesia de Jesús de Medinaceli, como en las otras parroquias y conventos trinitarios, y cómo esta fiesta ilumina nuestra vida cristiana actualmente. Cabe recordar, mis queridos hermanos, que la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos fue fundada por nuestro Padre San Juan de Mata en 1193 y aprobada por el Papa Inocencio III el 17 de diciembre de 1198. Desde su origen, la misión de nuestra orden es la glorificación de la Santísima Trinidad y la redención de los cautivos.
En el contexto medieval, muchos cristianos eran capturados durante los conflictos entre Europa y el norte de África. Es la época de las cruzadas. Los trinitarios asumen así la obra de liberar cautivos, no con las armas, sino con el Evangelio. No con la guerra, sino desde el amor. Ese amor que bebe de Jesucristo Redentor. Y así les devuelve a estos cautivos la libertad y la dignidad humana. El carisma trinitario se basa en la contemplación del misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como fuente y modelo de la caridad redentora. Y todo nuestro servicio está marcado por esta visión: liberar a todos los cautivos por amor. Es así que la fiesta del Santísimo Redentor celebra a Cristo como el que nos libera del pecado y de toda esclavitud. En nuestra orden trinitaria es el corazón de su identidad espiritual y esta se celebra cada 23 de octubre. La visión fundacional de San Juan de Mata, en la que vio a Cristo Redentor en medio de dos cautivos, inspiró esta vocación universal de liberar y de servir. Cabe recordar que la orden trinitaria fue reformada por San Juan Bautista de la Concepción y en esta reforma se acentuaron aspectos de la vida ascética como la oración, el silencio, la clausura, entre otros. Sin embargo, la actividad fundamental de nuestro Padre San Juan de Mata, es decir, la redención de los cautivos, nunca se descuidó, siempre estuvo presente. Es así como los religiosos descalzos hacen su primera redención en 1625. Ojo, los trinitarios descalzos, porque los calzados que estaban desde el inicio de la fundación, pues ya venían haciendo redenciones. En cuanto a la imagen y a su veneración, durante la 14ª redención de cautivos de los trinitarios descalzos, que se da en enero de 1682, 3 religiosos partieron desde Ceuta y se lograron liberar en esta redención a 211 cautivos. Y también se pudo rescatar 17 imágenes sagradas. Recordemos que no solamente se liberaban a los cristianos, también cuando habían imágenes que eran profanadas, también se trataban de liberar, de rescatar. Entre estas imágenes se encontraba la que hoy conocemos como nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, o Jesús Nazareno rescatado. La imagen fue traída a Madrid y se venera actualmente en la Basílica de Jesús de Medinaceli, que antes pertenecía a los trinitarios y después de la desamortización de Álvarez Méndez pasa a manos de los hermanos capuchinos, de los padres capuchinos. La talla de escuela sevillana del siglo XVII mide aproximadamente 1,73 m, es decir, que es de natural estatura y se representa a Cristo con las manos cruzadas y atadas hacia adelante. Y viste una tunicela de tafetán morado. Su expresión serena y sufriente refleja la entrega amorosa del Redentor. Los trinitarios poco a poco fueron difundiendo la devoción al Santísimo Redentor por todo el mundo, promoviendo copias de la imagen de Jesús rescatado o de Medinaceli, como se le conoce. Así, en numerosas iglesias trinitarias, conventos y cofradías se venera esta representación como signo del amor redentor de Cristo. Los trinitarios, en nuestra dedicación misericordiosa de redimir cautivos, cultivaron un acendrado amor a Cristo Redentor y se trata de seguirlo cultivando. Quien enviado por el amor a Dios a nosotros, se hizo hombre para redimirnos del pecado y de todas las consecuencias que éste trae, como la esclavitud, la marginación, la pobreza
y un largo etcétera de situaciones que vive la humanidad. Situaciones que tienen un alcance mundial porque el mundo actual pareciera que está construido desde el egoísmo y la injusticia y vive con frecuencia en medio de decrecientes tensiones y amenazas, dirigiéndose hacia una dirección peligrosa para todos. El Dios que los trinitarios han vivido siempre es ese Dios cercano, sensible, amigo y redentor del hombre. ¿Cuál es nuestro significado espiritual y pastoral de esta fiesta? Pues para los trinitarios, esta fiesta renueva el compromiso con su carisma, redimir, liberar, sanar y acompañar. Es momento de renovar la identidad de consagrados llamados a reflejar el amor trinitario. Y para los fieles es una invitación a reconocer que todos hemos sido liberados por Cristo y que estamos llamados a liberar a otros de sus propias cadenas interiores, del egoísmo, del miedo, del pecado, a través de la oración y la caridad. Hoy no solamente hay que liberar a esclavos al estilo medieval. Hoy hay muchas cautividades, el internet, las redes sociales, el afán del tener, del poder, las drogas, el alcohol, la soledad, y podríamos enumerar tantas otras, que también nosotros estamos llamados a redimir. Recordemos, mis queridos hermanos, que en el siglo XVII España mantenía plazas en el norte de África y las redenciones de cautivos eran frecuentes. Los trinitarios descalzos fueron un puente de misericordia entre dos mundos enfrentados, mostrando que la fe puede derribar muros y rescatar vidas. El Papa Clemente XII, el 22 de octubre de 1734, concedió a los trinitarios el oficio divino y la misa del Redentor, extendiendo esta gracia a toda la orden el 11 de diciembre del mismo año. En 1833 se fijó el 23 de octubre como fecha oficial de la celebración en Roma. Hoy la orden trinitaria sigue ejerciendo su misión redentora en contextos modernos de persecución, migración y marginación, continuando la obra de Cristo Redentor en el siglo XXI. Hoy en día no hay trinitarios calzados y descalzos. Hoy en día somos los trinitarios, una sola orden, con dos bases fundamentales en la fe: nuestro Padre San Juan de Mata, nuestro reformador San Juan Bautista de la Concepción, y al lado de ellos tantos santos, trinitarios y de la Iglesia que nos han dado ejemplo de ese amor de Cristo Redentor. Y el centro de nuestra vida, Cristo Redentor. Por eso la devoción al Santísimo Redentor y a Jesús de Medinaceli sigue viva. Miles de fieles en todo el mundo se acercan cada primer viernes de mes a su basílica en Madrid, repitiendo con fe: Padre Jesús, en ti confío. Queridos hermanos, celebrar al Santísimo Redentor es reconocer el amor que nos libera de Cristo. Él, con sus manos atadas, nos enseña que el poder del amor es más fuerte que las cadenas. Que esta fiesta nos inspire a ser redentores en nuestro entorno, aliviando el dolor, perdonando, sirviendo y extendiendo la misericordia trinitaria a todo el mundo. Que María Santísima, la Madre del Señor, y nuestro Padre, Jesús, el Redentor, nos acompañen hoy y siempre y nos bendigan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por estas palabras suyas en este programa de vida consagrada en el que estamos. Gracias. Y como decía el Padre, hoy estamos celebrando la fiesta del Santísimo Redentor. En esta fiesta tenemos una cosa clara, ¿verdad? Que la pasión y muerte de Jesús en la cruz es uno de los misterios más grandes e influyentes de toda la historia de la humanidad. Como ante cualquier hecho de tan gran magnitud, es necesario acercarse poco a poco, básicamente en silencio, con respeto, sabiendo que no basta una mirada superficial.
intentando adecuar nuestra mente a aquello que se nos presenta, como lo hacemos cuando yo tantas veces he acudido, ¿verdad? Cuando vivía en Alcorcón, acudía al Cristo de Medinaceli, que hoy se venera en la iglesia de los capuchinos, de allí de cerca del Paseo del Prado, ¿no? Es en nuestro antiguo convento. Ahí estaba situado nuestro antiguo convento, del convento de los Trinitarios. Y cuando uno va, ve cómo la gente, todos los devotos al Cristo de Medinaceli, se acercan a él contemplándolo despacio, contemplándolo con admiración, pero también con amor, ¿no? Yo creo que una de las cosas cuando uno se pone ante el Cristo de Medinaceli es tener hasta una mirada un poco incrédula, ¿verdad? Porque es necesario ver que este hombre, Jesús, el que está ahí, de pie, atado, no solo interpela con su muerte a los creyentes y a los más cercanos a él, como se pudiera pensar en un primer momento. Ese Cristo abre sus brazos que están atados, ¿verdad?, a toda la humanidad, es decir, a ti y a mí. Y de aquí salen dos temáticas que se complementan. Cómo el crucificado atrae hacia sí a todos, a todo el cosmos, a toda la historia, a toda la creación, a toda la humanidad. Cómo el crucificado y este Cristo que se nos presenta así, ecce homo, se hace todo en todos. Y a la vez, cómo el mismo acto interpela a cada uno de nosotros, a cada sujeto concreto, es la esperanza de cada ser humano, de su existencia, de su motivo de vivir. Conviene que veamos ambos aspectos, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en varias ocasiones, pues en una de sus obras, El espíritu de la liturgia, o en Jesús de Nazaret, lo dice, trata el tema, ¿no? Esta función vicaria del Señor. El Papa nos recordaba que el hombre siempre ha necesitado de la función vicaria, es decir, ofrecer en sustitución de sí mismo una ofrenda lo más digna posible a las altas potestades. Las religiones de la naturaleza, pues era la naturaleza, a los dioses griegos, al dios monoteísta judío, que controlan el destino, sostienen a los dioses para que a su vez ellos le sostengan al hombre. Esta es una necesidad antropológica. El corazón del hombre necesita un sacrificio sustitutorio, algo vicario, para decirle a los dioses que le sostengan, ¿no? El hombre se sabe, somos conscientes de que estamos en medio del cosmos y en realidad nos comunicamos con el cosmos, y el hombre sabe de su debilidad, de su pequeñez frente a los movimientos de los astros, al paso del tiempo, al curso de la historia, que no perdona nunca, ¿verdad? Los seres vivos nacen, crecen y se marchitan ante la mirada atónita del hombre que ve nacer y morir a sus iguales, ¿no? Que se ve una gota de agua en el océano del tiempo y que en consecuencia se va preparando mientras pasan sus días para su ocaso personal. Aquí es donde entra la divinidad. El hombre siente que su capacidad reflexiva, que lo suyo no puede quedarse aquí, como el ciclo de una ola que acaba estallando contra la roca y desaparece. Debe haber un sentido de todo esto. Alguien o algo por encima del que dependa todo, que dé coherencia al sufrimiento del hombre, al sinsentido de la muerte, a los dolores del parto, de la creación, ¿verdad? Es el principio, el primer paso, la conciencia de la divinidad. Es el primer paso, el de creer. Pero creer en esas fuerzas superiores, pese a que lo podría pensar el hombre en un principio, no basta. Sigue su acción, muchas veces devastadora en la tierra. El hombre ve cómo su destino está atrapado por el sufrimiento y por la muerte. Quiere cambiar su destino o por lo menos mitigarlo, como pensaban, por ejemplo, los griegos, ¿no? Entonces surge el culto a la divinidad, al intento de ofrecer algo digno en sustitución del propio yo, de la propia indignidad. Pero
es que se puede llegar a ofrecer algo tan digno como la propia vida humana. Algunos comienzan en su locura incluso a realizar sacrificios humanos. Los hombres en muchas religiones han hecho sacrificios humanos para de alguna manera ofrecerse a sí mismos. Yo ofrezco a este que es otro humano en mi lugar. En mi lugar. Tantas veces se ha hecho esto. Tantas veces se ha hecho esto. La mayoría de las religiones ofrecen holocaustos de animales como sustitutos de lo que realmente no pueden llegar a representar. Es el segundo paso, la necesidad del culto, es decir, adorar. Si se sigue este desarrollo, ya más concretamente en la historia de Israel, la importancia de este culto cae en el vacío con el exilio a Babilonia, ¿verdad? En el año 538 a.C. El templo, la morada de Dios, la base cultural en torno a la que gira toda la vida del pueblo y su realización con Yahvé, es destruido. Surge la necesidad de transformar el simple sacrificio de los animales por la búsqueda de una rectitud moral, verdadero cumplimiento de la alianza. Es el tercer paso, la necesidad de la moral. Hacer el bien, buscar la justicia. El profeta Ezequiel ilustra muy bien este cambio, ¿no? Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Bueno, todo ese texto famoso del capítulo 36 de Ezequiel. Todos estos pasos son acercamiento a la verdad, a la realidad misma del hombre y su realización con la creación y con Dios. Sin embargo, existe el peligro de llegar al reduccionismo, de pensar que la solución está en que todo gire en torno a uno de ellos en concreto. Fideísmo, ritualismo, moralismo. Son errores que se han dado, se dan y se darán a lo largo de la historia y son errores porque no sacian, no llenan al hombre. Todo esto no llena al hombre. Por eso no se ha de perder de vista lo que comentábamos al principio. Todo nace de la inquietud del hombre ante su poquedad, ante su situación indefensa, ante la necesidad de encontrar una explicación a su destino. Y esto solo puede llegar a entender mirando a cuál es el verdadero fin del hombre, es decir, Dios. El hombre solo se realiza uniéndose a su Creador. Pero, y aquí está el problema, el hombre no es digno de Dios. Está manchado, hace el mal, consecuencia del pecado, y su condición y naturaleza caídas no consiguen llegar a su objetivo. La única solución es que Dios mismo sea el que tome la iniciativa. Y aquí podemos entender, contemplando ya a este Cristo atado de pies y manos, el Cristo de Medina Celi, que rescataron mis hermanos trinitarios. Este es el asunto. Dios ejerce la función vicaria, sacrificando a su propio Hijo, la única ofrenda que llena, el único digno de tal sacrificio, el mediador que une eternidad y temporalidad. Dios y hombre, un Dios que muere, que se escandalizan los paganos. Sí, es Dios que toma sobre sus espaldas todo el sufrimiento humano, los atropellos del resto de su raza, la opresión al más débil, todas sus transgresiones contra la naturaleza, sus desgracias y llantos, las mismas ofensas a su Creador, y se ofrece con los brazos abiertos, aun sabiendo que muchos hombres no corresponderán. Y con esto se cumple lo que escribe Juan también. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta es la verdad. Esta es la verdad del misterio que hoy se está celebrando, de esta fiesta del Santísimo Redentor. Bueno, hermanos, vamos a escuchar ahora la canción de Amaro Villanueva en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, ¿verdad? Después de estas palabras sobre la meditación de la fiesta del Santísimo Redentor. Amaro Villanueva, música para evangelizar. Hacemos una pausa y seguimos con el programa. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Busco, de Joel Alejandro Ramírez.
anuncie al mundo entero. Busco un corazón que lata con mi amor y que dé su vida por completo. Y yo que te escucho y tiemblo, yo que soy un pecador, no entiendo que has mirado en mí, que siento, porque tengo el corazón ardiendo. Aquí estoy, Señor, mi corazón entero te lo entrego. Tómame, mi Dios, para llevar tu amor al mundo entero. Mírame, Señor, si no eres tú quien colmará mi anhelo. Llévame, Señor, soy todo tuyo, todo en alma y cuerpo, porque yo sé que solo en ti se calmará mi sed. Si voy contigo, amigo, ya no temo, porque solo en ti se calmará mi sed. Vas conmigo, mi Dios, nada temo. Busco un pescador que en nombre del amor eche redes en un mar violento. Busco un servidor a quien lavar los pies y que sea mi amigo en todo momento. Y yo que te escucho y tiemblo, yo que soy un pecador, no entiendo que has mirado en mí, que siento, porque tengo el corazón ardiendo. Aquí estoy, Señor, mi corazón entero te lo entrego. Tómame, mi Dios, para llevar tu amor al mundo entero. Mírame, Señor, si no eres tú quien colmará mi anhelo. Llévame, Señor, soy todo tuyo, todo en alma y cuerpo, porque yo sé que solo en ti se calmará mi sed. Si voy contigo, amigo, ya no temo, porque solo en ti se calmará mi sed. Vas conmigo, mi Dios, nada temo. Gracias, Amaro Villanueva, por esta canción, ¿verdad? Y seguimos en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Les habla el Padre Koldo Alzola. Es un programa que hoy dedicamos a la solemnidad del Santísimo Redentor en nuestra parroquia, desde la que emitimos este programa. Por eso permitidme que hoy sea un programa un poco especial, ¿no? Hemos hablado del Santísimo Redentor, del misterio de la dimensión vicaria, del misterio de la función vicaria, ¿verdad? Y antes de concluir y pasar a la última sección que nos queda, que es la de Gilberto Fernández Escalante, me gustaría también, si me permiten, leer un texto del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en ese libro que se publicó mientras él era papa, pero era un libro de teología suyo, ¿no? Jesús de Nazaret. En el primer volumen,
Él escribe esto, ¿verdad?, sobre esta cuestión vicaria. Escribe cuando en el que se habla también de la pasión de Cristo, no es en el primer volumen, es en el de la pasión de Cristo. Escribe todo esto, dice: en el Antiguo Testamento la idea de la función vicaria, dice el Papa, aparece de manera del todo central cuando Moisés, tras la idolatría del pueblo en el Sinaí, dice al Dios encolerizado: pero ahora o perdonas nuestros pecados, su pecado, o borras del libro de tu registro. Sobre el pueblo está hablando, ¿verdad? Moisés, Éxodo 32. Es verdad que le contesta: al que haya pecado contra mí lo borraré. Pero Moisés sigue siendo de alguna manera el sustituto, el que lleva la carga sobre sí, y por cuya intercesión, por intercesión de Moisés, cambia una y otra vez la suerte del pueblo. En el Deuteronomio, en fin, se traza la imagen de Moisés apenado que padece en lugar de Israel, y en función vicaria por Israel, debiendo morir fuera de Tierra Santa, ¿no? En Isaías 53 aparece totalmente desarrollada la idea de la función vicaria en la imagen del siervo de Dios que sufre, que carga con la culpa de muchos, convirtiéndolos así en justos. En Isaías esta figura permanece llena de misterio. El canto del siervo de Dios es como un avizorar a lo lejos para ver a aquel que ha de venir. Uno muere por muchos. Esta palabra profética del sumo sacerdote Caifás une a la vez las aspiraciones de la historia de las religiones del mundo y de las grandes tradiciones de la fe de Israel, aplicándolas a Jesús. Todo su vivir y morir queda sintetizado en la palabra por. Es como ya subrayaba repetidamente, sobre todo Schurman, una proexistencia. A las palabras de Caifás, decía el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, que equivalían prácticamente a una condena a muerte, Juan ha añadido un comentario en la perspectiva de fe de los discípulos. Primero subraya, como ya hemos observado, que las palabras sobre el morir por el pueblo habían tenido su origen en una inspiración profética. Y prosigue: Jesús iba a morir por la nación, no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Efectivamente, esto se corresponde ante todo con el modo de hablar judío, expresar la esperanza de que en el tiempo del Mesías los israelitas dispersos por el mundo serían reunidos en un propio país. Pero en labios del evangelista, estas palabras adquieren un nuevo significado: el reencuentro. Ya no se orienta a un país geográficamente determinado, sino a la unificación de los hijos de Dios. Aquí resuena ya la palabra clave de la oración sacerdotal de Jesús. La reunión mira a la unidad de todos los creyentes, por tanto alude a la comunidad de la Iglesia y ciertamente más allá de ella, a la unidad escatológica definitiva. Los hijos de Dios dispersos no solamente son los judíos, sino los hijos de Abraham, dice el Papa Ratzinger. En el sentido profundo desarrollado por Pablo, aquellos que, como Abraham, están en busca de Dios, quienes están dispuestos a escucharlo, a seguir su llamada. Personas, podríamos decir, en actitud de adviento. Se pone así de manifiesto la nueva comunidad de judíos y gentiles. De este modo se abre desde aquí un nuevo acceso a las palabras de la última cena sobre los muchos por los que el Señor da la vida. Se trata de la congregación de los hijos de Dios, es decir, de todos aquellos que se dejan llamar por Él. Qué palabras tan bonitas del Papa Ratzinger, ¿verdad? En ese Jesús de Nazaret, en ese libro suyo, en el volumen que está desde la entrada de Jerusalén hasta la muerte, hasta la resurrección. Bueno, pues es unas palabras especialmente profundas las de el Papa Benedicto XVI en aquel entonces, que nos ayudan a entender esta fiesta del Santísimo Redentor que estamos celebrando en el día de hoy. Sí, hermanos, nuestro Redentor sabemos quién es, el que ha dado su vida por nosotros. Esta es la verdad de nuestra vida. Y ahora, hermanos queridos, seguimos con el programa, ya la última sección que nos queda, la última parte, que es Gilberto Fernández Escalante, doctor en Historia de la Iglesia, laico, que hoy nos va a hablar de un tema
sugerentísimo y muy interesante. Guillermo de Ockham y el franciscanismo dentro del franciscanismo. Adelante, Gilberto Fernández Escalante. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos los oyentes de Vida Consagrada. En estos últimos programas, como saben, hemos recorrido la historia del franciscanismo medieval, desde el ardor evangélico de San Francisco hasta las tensiones entre los llamados espirituales y conventuales. Pero hoy nos detendremos en una figura, en una biografía, ¿no?, tan fascinante como polémica. Quizá la más influyente de la Baja Edad Media. Estamos hablando de Guillermo de Ockham, nacido alrededor del año 1287 y fallecido en el año 1347. Ockham fue un fraile menor, inglés, filósofo, teólogo, un hombre de su tiempo, en definitiva, ¿no?, pero como muchos han querido decir, también un hombre, alguien adelantado a su propia época, ¿no? Su pensamiento refleja tanto la riqueza intelectual de la tradición franciscana como las tensiones que marcaron su historia, entre la obediencia y la libertad, entre la fe y la razón, entre el carisma evangélico y la autoridad eclesial. Bien, Guillermo de Ockham nació en Surrey, el Reino Unido, actual territorio del Reino Unido, Inglaterra, y entró de joven en la orden de los frailes menores. Él estudió en Oxford, donde se formó en el ambiente conventual, que buscaba equilibrar el ideal de pobreza con la vida estable y la obediencia institucional. Por cierto, la Universidad de Oxford estaba regentada por los franciscanos en ese momento. En sus primeros años, además, él compartía plenamente ese espíritu. Sin embargo, el conflicto en torno a la pobreza apostólica, reactivado por el Papa Juan XXII, cambió su rumbo. Hay que decir que en el año 1324 fue llamado a Aviñón para responder a las acusaciones de herejía, algunas que pendían sobre su figura y precisamente sobre este asunto, ¿no? Allí presenció cómo el Papa negaba la tesis hasta entonces aceptada de que Cristo y los apóstoles habían vivido sin poseer nada, como además lo viene reflejado en la bula Cum Internos Nullos. Este momento de compadecencia ante la autoridad petrina y de discrepancia fue decisivo, porque es que el contacto directo con la curia de Aviñón provocó en Ockham una auténtica crisis de conciencia. O sea, de un teólogo obediente pasó a ser un defensor intransigente de la pobreza evangélica. Aprovechando las malas relaciones o las tensas relaciones que había entre Juan XXII y el emperador Luis de Baviera, se refugió en Múnich junto a este último. Allí escribió sus obras más críticas, como el Opus Nonagintadierum, el Breviloquium de Principatu Tiránico y el Dialogus. Además, en esta última llega a afirmar con toda crudeza: no es hereje quien resiste al Papa para defender la fe de Cristo. Desde entonces, Ockham se acercó a las tesis de los espirituales, no tanto por pertenencia, sino por convicción interior. Su fidelidad al Evangelio además lo llevó a enfrentarse con el poder papal, ¿no?, como hemos dicho, convencido siempre de que la autoridad debía estar al servicio de la verdad. Bueno, hemos hablado al principio del nominalismo, pero ¿qué es eso del nominalismo? Bien, esta corriente de la que él es fundador rompe con el realismo escolástico imperante hasta ese momento, ¿no? Véase, por ejemplo, la teología de Tomás de Aquino. Frente a quienes afirmaban la existencia objetiva de los universales, es decir, conceptos como hombre o justicia, Ockham sostenía que solo existen individuos concretos. Los universales no son realidades en sí mismas, o no serían realidades en sí mismas, sino nombres, nómina,
construcciones del intelecto para designar lo que nosotros experimentamos. Su célebre navaja, entia non sunt multiplicanda preter necessitatem, expresa su principio de economía, no multiplicar las explicaciones más allá de lo necesario. Este método, aparentemente lógico, tuvo profundas consecuencias filosóficas y espirituales. Según Marenborn, al negar la realidad a los universales, Occam fragmentó el cosmos sacramental de la Edad Media y abrió paso a una visión más empírica y atomista del mundo. El universo, por tanto, dejaba de ser una armonía simbólica que reflejaba a Dios para convertirse en una suma de individuos y hechos contingentes. Esta nueva forma de pensar, nacida en el ámbito franciscano, marcaría definitivamente el tránsito a la modernidad filosófica. Pero ¿qué más podemos decir del pensamiento teológico de Occam? Bueno, pues él, entre otros asuntos, distinguió la potentia Dei absoluta de la potentia Dei ordinata. O sea, Dios puede hacer todo lo posible aunque haya elegido libremente ordenar el mundo de una determinada manera. Esa distinción subraya la soberanía divina, pero también introduce una idea de contingencia radical. El mundo podía haber sido completamente distinto si Dios lo hubiera querido así. En sus Quod libeta septem, Occam afirma además que lo bueno es aquello que Dios nos manda. O sea, surge una moral fundada en la obediencia más que en la participación del hombre en la bondad divina, ¿no? El riesgo, como advierte Cousins, es que la libertad de Dios separada de su amor puede conducir a un voluntarismo frío, donde la obediencia sustituye a la caridad. Otro aspecto importante de sus tesis, ¿no? Una otra tesis importante de Occam es que quiso defender el ideal franciscano, pero su combate contra Juan XXII derivó en una teología política que ponía límites al poder papal. En su Breviloquium de Principato Tiránico sostiene que la pobreza de Cristo y sus apóstoles es norma perpetua de la Iglesia y que el Papa no puede cambiar la verdad del Evangelio. En nombre de esa verdad llegó a negar la infalibilidad práctica del pontífice. Su pensamiento influiría a la postre en el nacimiento del conciliarismo y en una creciente desconfianza hacia la jerarquía eclesial, que más tarde fructificaría, ¿no?, en la Reforma o en el cisma protestante. Lev advierte que su crítica nacida de la fe contribuyó sin quererlo a debilitar la unidad teológica de la cristiandad. Por eso, como subraya Merlo, Occam es una figura profética, pero también trágica, un hombre que buscó la pureza del Evangelio y acabó abriendo camino de la sospecha. Bien, ¿y qué luces y sombras vemos en su legado? Hemos de decir que el pensamiento de Occam, visto con perspectiva, refleja la tensión entre el genio teológico y los límites del discernimiento espiritual. Su defensa de la pobreza, su insistencia en la conciencia y su inteligencia crítica lo convierten en un testigo del Evangelio vivido con radicalidad. Eso nadie puede poner ninguna duda, ninguna objeción. Pero su ruptura con la síntesis escolástica y su individualismo teológico fragmentaron el horizonte de la comunión que había caracterizado al franciscanismo. Bossuet, ¿no?, lo define con equilibrio. Occam fue el último gran franciscano medieval y el primer pensador de la modernidad. En su figura, la Edad Media se cerraría y comenzaría los tiempos modernos, ¿no? Y hasta hoy, ¿qué nos ha llegado? A nuestros días, ¿qué nos ha llegado de Occam, ¿no? Pues bueno, su método racional, su desconfianza ante la autoridad, su fe en la experiencia influyeron en el pensamiento científico y en el político posterior, ¿no? Y siglos más tarde, el escritor italiano Umberto Eco recreó su espíritu en su célebre novela El nombre de la rosa. El protagonista, Guillermo de Baskerville, fraile franciscano y sabueso intelectual, es un claro homenaje a Occam, ¿no? Comparte su nombre, su origen inglés y su método racional. Como recordaba Eco, Guillermo tiene mucho de Occam: la mente analítica, el escepticismo, la fe razonada del fraile que busca la verdad incluso entre las sombras. Baskerville, en definitiva, es el retrato literario del franciscano que piensa, que investiga y que ama la verdad. Bueno, y para concluir,
queridos oyentes, el itinerario de Guillermo de Ockham nos enseña que la inteligencia, cuando se pone al servicio de la fe, puede ser camino de santificación, pero también que la razón, si se separa de la comunión y del amor, puede extraviarse. Como fraile menor, Ockham quiso seguir al Cristo pobre con el pensamiento y con la palabra. Aprendamos así nosotros de su pasión por la verdad, sin olvidar que toda verdad ha de ser vivida en caridad. Bueno, y de cara a la próxima semana, comunicar que hablaremos, cerrando, digamos, la temática del franciscanismo con las reformas del siglo XV y comienzos del XVI. Muchísimas gracias por su atención y su compañía. Adelante, padre. Y con esta sección de don Gilberto Fernández Escalante sobre Guillermo de Ockham, ¿verdad? Interesante, muy interesante, a mí cada vez me gusta más, pues vamos a concluir el programa de hoy. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico de mi programa, de este programa, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Hay veces con correos que me llegan, yo los contesto igual con algún tiempo de dilación, ya me pueden perdonar, y algunas de las sugerencias que me hacen yo después las intento poner también en el programa dentro de mis posibilidades. Además recuerdo que pueden escucharnos por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, no lo olviden, así que este programa de Vida Consagrada lo pueden escuchar a otras horas, y si no, pidiendo una copia a Radio María, Estudios Centrales, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 Madrid, o en horario de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde en el siguiente teléfono, 918 22 80 10, 918 22 80 10. Ahí les atienden perfectamente. Y con esto ya concluyo el programa de hoy, Vida Consagrada, con ustedes, que es todos los jueves a las 5 de la tarde, si Dios lo quiere. Así que hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Les siempre suelo pedirlo y hoy también sigo pidiéndolo. Recen por mí, que yo rezo por ustedes aquí en Radio María, Vida Consagrada. Que el Señor nos sostenga siempre, nos llene de paz y nos llene de su gracia. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Hasta la semana que viene. Vida Consagrada, con el Padre Koldo Alzola.